Buenos días a todos. Hoy estamos con el bueno de Santi. Y bueno, vamos a hablar cómo hemos aplicado la fórmula Chamorro en su nuevo negocio, con el que ahora mismo está llegando bastante gente interesada, ¿no? Santi. Sí, bueno, Guille, pues sí, o sea, es un negocio que he empezado hace no mucho tiempo y bueno, que es una idea que ya tenía muy en mente y sí, están llegando ya pues personas interesadas en él para que les pueda ayudar y bueno, pues ahora comentamos un poquito de lo que se trata y cómo me has ayudado en eso también. Qué bien, qué bien. Bueno, Santi, lo primero de todo, la gente que te esté viendo, preséntate y quién es Santi Rivera, sobre todo. ¿Quién es Santi Rivera? Cuéntanos. Bueno, pues Santi es un chico que, bueno, como todo el mundo, pues ha tenido su trabajo, digamos, convencional y en un momento dado, pues le picó el gusanillo del tema de los negocios y empresa y bueno, empecé a montar un poquito todo desde cero. Eh, y bueno, en este caso, pues te conocí a través de la formación que tú también tienes, que tú das, un poco como alumno, aprendiendo. A partir de ahí nos conocimos, ya cogimos confianza. Y luego yo tenía una idea de negocio en mente, que es la que he implementado ahora. Y bueno, y tú me has ayudado mucho con esa parte de negocio y bueno, he querido confiar en ti porque era la mejor opción sin ninguna duda por toda la confianza que demuestras y lo que has hecho ya. Joder, muchas gracias. Me estás poniendo que la gente va a decir, madre mía, en esto habéis quedado, ¿no? Para que te ponga. Pero las cosas hay que decirlas como son. Joder, Es muchas así, es gracias. así. Te la agradezco, Santi, joder. Al final, yo qué sé, intento hacer las cosas lo mejor posible y ya estáis, ser buena persona. Más de ahí no tampoco puedo hacer mucho más. Pero bueno, sí, nos conocimos al final, o sea, sobre todo, empezaste sobre todo conociéndome como mentor, como al Ujú. final enseñándote pues un poco lo que hago, que lo divido en dos partes, que por un lado es enseñar y por otro lado hacer lo que enseño. Entonces, bueno, ha vivido un poco como las dos partes, primero enseñándote marketing y luego ya intentando montarte el negocio, pues al final te decido ayudar yo para que puedas tener más visibilidad y, hombre, y esas estrategias de las que hemos estado hablando durante tantos meses, pues que las puedo llevar a cabo y que sean efectivas. Entonces, bueno, si quieres, explica un poco más a fondo cuál es el negocio que estás ahora mismo dedicándole tanto tiempo y para Ujú. que, sobre todo para que la gente lo entienda. Claro. Pues mira, yo empecé ayudando, sobre todo en temas de marketing y captación de clientes, a empresas del sector de venta de coches. Entonces, bueno, me enfoqué mucho en eso, me aniché bastante ahí, cogí experiencia en ese sector y llegó un punto que me di cuenta que quizá podía ayudar mucho más a las personas que están buscando un coche que a las propias empresas, o era algo que a mí me llamaba más la atención. Entonces, con la experiencia que yo ya tenía en eso, me llevé un poquito el negocio de ayudar a empresas a ayudar a personas que están buscando un coche. Entonces, yo básicamente lo que hago es ayudar a una persona que tiene un coche en mente desde el inicio hasta que lo tenga en casa, pasando por todo el proceso de búsqueda, negociación con el vendedor, tener las condiciones seguras y demás. O sea, todo el proceso, digamos, de acompañamiento. Y eso es en lo Vale. que me he centrado ahora. Sí, bueno, básicamente que, no sé, yo soy un taruguete en tema de los coches. Se me dará muy bien el marketing, pero yo en tema de coches, si me quiero comprar un Mercedes chulo, pues hombre, yo lo que hago es meterme en las mil pestañas de, yo qué sé, pues de coches.net, de estos portales, me guardo todas las pestañas, pero no compro ninguno. Entonces, básicamente lo que haces es coger ese tipo de perfiles como yo y ayudarnos a encontrar el coche que buscamos. Y evidentemente, cuanto mejor coche sea, pues mejor vas a cobrarles, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece un buen negocio, la verdad. Me parece original y que puedes ayudar a muchísima gente porque cuánta gente compra de segunda mano, cuánta gente se tarda meses en buscar la mejor opción. En este caso, tú les ayudas en cuestión de días o horas a encontrar la mejor opción. Porque tú ya tienes cierta experiencia a nivel de marketing en este sector y has podido conocer muchísimos concesionarios y muchísimos contactos pues que te ayudan a encontrar esas mejores oportunidades. Eso es, se trata sobre todo de ayudar a personas, como tú dices, que o bien no tienen tiempo para buscar ese coche y para localizarlo y todo el proceso, o personas que no están seguras de dónde hacerlo. O sea, tú a lo Claro. mejor tienes claro que quieres ese Mercedes de un tipo determinado eh, y no tienes, lo que no tienes claro es cómo hacerlo. Entonces,
ahí a lo que voy yo, a lo que voy a ayudar es a la gestión de tiempo, ¿vale? Para conseguirlo en el menor tiempo posible y con las mejores condiciones posibles. Dar seguridad de que ese coche va a estar bien, está revisado, es una empresa seria. Entonces, bueno, me encargo básicamente pues, de acompañar en todo el proceso a personas que o no tienen tiempo o no tienen seguridad o las dos cosas o quieren simplemente que alguien les ayude. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu mayor objetivo a futuro con tu negocio? Pues a mí me gustaría mucho, hombre, ya estoy recibiendo personas interesadas y eso es muy bueno, pero a mí me gustaría mucho crecer y ayudar a las máximas personas posibles. Y eso al final pasa también por tener mucha visibilidad, porque la gente te vea, conozca lo que haces. O sea, simplemente que me vean, oye, pues mira, este chico creo que me puede ayudar porque yo llevo dándole vueltas a un coche un montón de tiempo y no me decido. Entonces, básicamente tener más visibilidad para poder ayudar a más gente y crecer el negocio a partir de ahí, que mucha gente esté interesada y le pueda ayudar de verdad. Claro, principalmente yo creo que sería la visibilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso Claro. es. ¿Y cuál es el problema que te sueles encontrar cuando intentas encontrar esa visibilidad, pero te das cuenta de que, hombre, pues es difícil dentro de un mercado y de un mundo en el que estamos ahora de que hay tanto ruido Mm. que un ruido, aunque sea mínimo, si no suena de la manera correcta, se toma como un vendehumos o como alguien que no, mira, ya me está intentando vender, levantas una piedra y te salen 4 Instagrams de gente que no hace bien su trabajo, en todos los sectores, te hablo, o sea, Sí. desde policías hasta marketing, hasta en todos los sectores hay gente que hace mal su trabajo. Pero, ¿esto cómo afecta a tu negocio, el que haya tanto ruido hoy en día y que muchas veces el no dar el mensaje correcto y no transmitirlo de la mejor manera, pues hace que muchos negocios pierdan mucha visibilidad o que la visibilidad que tengan pues sea mala? Claro, sí, eso es un obstáculo enorme, sobre todo si no sabes cómo hacer las cosas o no logras hacerlas bien. Ahora mismo, pues hay un montón de negocios de todo tipo, gente ayudando a perfiles muy distintos de personas que tienen pues, necesidades y necesitan ayuda diferente. Y es verdad que si no destacas ahí, el mensaje se pierde Claro, completamente. Entonces, el problema es lo que tú has dicho, la visibilidad, tener una buena visibilidad y que la gente además sepa qué es lo que haces. No es solo llegar a mucha gente, que también, eso es principal, pero que el mensaje esté muy bien enfocado, que la gente te conozca y sepa lo que haces. Yo en mi caso necesito o quiero llegar a mucha gente para ayudarles y que sepan que yo soy una persona que les va a ayudar a encontrar un coche en todo el proceso. Entonces tiene que ser un mensaje claro y lo más visible que se pueda en este momento. totalmente. Buena visibilidad, que sepa qué haces y de qué manera solucionas ese problema. Y la gente que tenga el problema va a venir a ti directamente. Pero hay que explicarlo súper bien. Es algo complejo, porque, hombre, dentro del mundo en el que estamos hoy en día no es algo sencillo. Pero bueno, ahí está el quid de la cuestión. Entonces, bueno, para esta solución, o sea, ¿qué soluciones has estado probando para solventar este problema que hay en el mercado actual de tanta saturación? Pues a ver, al principio no sabes muy bien lo que hacer, entonces, bueno, como yo sabía que a lo que tenía que ir es a esa visibilidad y dar un mensaje claro, pues como te digo, al principio no tenía ni idea, pero pues también un poco aprendiendo de la parte tuya de la formación, pero ahora mucho más de la parte más profesional y de ayuda a mi propio negocio, pues hemos conseguido llegar a bastante gente, lo que tú has dicho, hay personas que me están contactando, me están escribiendo, interesándose por lo que hago, porque están justo en ese punto, en el que quieren comprar un coche y necesitan a alguien que les ayude en eso. Entonces, básicamente la solución que hemos puesto es ir a mayor visibilidad, ir sobre todo a las personas que en este momento necesitan esa ayuda y todo eso tenerlo muy bien estructurado para poder hacerlo bien y ayudar de verdad, que no sea un mensaje perdido, como dices tú, en el limbo, sino que vayas a las personas que lo necesitan, sepan cómo trabajas y quieran hacerlo contigo. Claro. Y bueno, ahora ya, sobre todo entrando en la parte más de ¿por qué pensaste que aplicar la fórmula Chamorro, que es la metodología que utilizo yo, sería la mejor? Me gustaría preguntarte esto principalmente y luego también hacerte una pregunta, sobre todo para que expliques un poco desde la perspectiva que tenías de alumno, porque, hombre, tú ya como alumno dejaste el trabajo que tenías gracias al marketing y a lo que pudiste aprender, pero ¿cómo sentiste también desde fuera que yo trabajaba y cómo lo has sentido ahora desde dentro
pasando de alumno ahora también a cliente? Pues mira, lo bueno es que al haber sido yo, como tú dices, alumno previamente, pues ya te conocía y bueno, empezamos a tener confianza y bueno, tú siempre muestras y en la formación sobre todo, pues cómo tú mismo trabajas, los resultados que tienes, lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, era llevarme esa parte a mi propia idea de negocio y que tú me ayudases ahí. Era una transición entre aprender a montarlo yo por mí mismo, en este caso con tu ayuda. Entonces, para mí la transición pues fue muy buena porque ya te conocía, sabía cómo trabajabas, sabía los resultados que tenías y yo quería llevarme eso a la idea que tenía en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, irla desarrollando y bueno, la verdad es que me has ayudado mucho desde el inicio hasta el punto que estamos ahora y hasta donde quiero escalarlo. Claro. ¿Y qué cambio notaste a nivel personal de verme como profe o mentor o como lo Sí. quieras llamar a ya proveedor de servicio? Pues a ver, el salto es muy grande porque claro, yo en este caso aprendía contigo, tanto a nivel teórico como práctico, pero ahora era llevármelo a mi terreno y era una cosa que me daba miedo, a todo el mundo le da miedo empezar un negocio. Entonces, eh, era muy clave tener a alguien que tuviera los resultados y que sepa cómo escalar un negocio desde el principio hasta el final. Entonces, ya fuimos atacando todos los puntos que necesitábamos. Visibilidad, llegar a la gente correcta, con el mensaje directo que queremos dar, que sientan qué ayuda les puedes dar tú. Y en todos esos procesos, eso es lo que me has ayudado y en el punto que estamos ahora. Y con idea de crecer y escalar mucho más todavía. Claro, totalmente. ¿Y por qué elegiste aplicar la fórmula Chamorro? Pues sobre todo porque, mira, aparte de conocerte, saber que eres una persona muy seria y que transmite muchísima confianza y saber el trabajo que tú has hecho. Aparte de eso, tú tienes unos resultados que a mí me llamaban mucho la atención y yo quería llevármelos a mi negocio. Yo quería, pues, tener tanta visibilidad como tienen algunos de tus clientes, llegar a la gente exacta como le pasa a clientes tuyos en diferentes sectores o en este caso en inmobiliario también, en diferentes. Y yo quería llevarme eso a mi idea de negocio. Entonces digo, joder, el que me puede ayudar es Guillermo. O sea, no concebía a otra persona que una persona que ya conocía, con confianza, con resultados, y llevármelo a mi sector y a mi idea. Entonces, por eso confío en Fórmula Chamorro, porque ataca todos los puntos que necesitas para tener un negocio y hacerlo crecer. Claro. Sí, y sobre todo al final, a ver, yo estoy, como ya sabes, soy especialista en el sector inmobiliario, pero realmente ya conociendo lo que es el marketing digital de hoy en día, al final estás atacando unos puntos de dolor que tienes que averiguar, que cambian en cada sector y tiene sus complejidades, ¿no? Pero realmente ya es aplicar el sota, caballo y rey en todo, en el sitio al que vaya. Entonces, bueno, ahora me gustaría aplicar sobre todo, bueno, explicar cómo hemos aplicado la metodología Fórmula Chamorro en tu caso personal en función del punto en el que estemos, ¿no? Entonces, el primero de todo es en el que hablo de la oferta, ¿vale? En el que definimos primero una oferta de cara al mercado que es interesante a la persona a la que le resolvemos el problema. Y bueno, esta oferta, ¿cuál es la que decidimos realizar? Pues cogiendo el modelo de lo que tiene que ser una buena oferta y llevándolo a mi caso, era decidir a quién podemos ayudar, qué problemas tienen o qué deseos, y ahí decidimos que eran personas que están buscando un coche, en este caso, y que necesitan una ayuda para conseguirlo, ya sea por tiempo, por seguridad o las dos cosas. Esa parte la trabajamos muy bien y la siguiente parte era cómo ayudarles, es decir, un poco el proceso de qué voy a hacer por ellos, qué voy a hacer para solucionarles ese problema o el deseo que tienen. Y eso también lo estructuramos muy bien a la hora de, oye, pues voy a contar con mi experiencia, tanto en la búsqueda del coche como luego en la negociación con el vendedor y que esa persona tenga el coche en casa. Entonces, la oferta al final pues la estructuramos muy bien a partir de ahí. ¿A quién podemos ayudar? ¿Cómo vamos a ayudar? Y ya implementarlo. Claro, totalmente. Y sobre todo que la oferta, oye, pues que la gente cuando lo vea tiene que saber si es para ellos o si no. O sea, una cosa que es súper importante. No puedes hacer una oferta y que no quede claro para quién es, ni tampoco el qué problema resuelves, ¿verdad?
Claro, yo por ejemplo en mi caso es muy claro, yo no puedo ayudar a alguien que le encantan los coches, le encanta verlos y le encanta ir a probarlos y esa persona tiene el tiempo y tiene la seguridad, a esa persona no le puedo ayudar. ¿A quién puedo ayudar? A quien no tiene eso, a quien, pues bueno, por el trabajo, por el ritmo de vida, lo que sea, lleva meses intentando comprarse un coche y no lo ha conseguido. Entonces ahí es donde atacamos con esa oferta que preparamos para llegar a esa gente. Claro. O sea, y hombre, también tiene que tener un grado de disrupción, o sea, no puede ser, o sea, no tiene que ser algo aburrido. ¿Te daba miedo en cierta parte el que tenías que hacer una oferta disruptiva, el hacer algo que no que te sintieras algo incómodo a la hora de vender? Muchísimo, porque yo al principio, claro, tenía una mentalidad mucho más fría, mucho más cerrado. He ido abriendo eso a medida que hemos ido trabajando en la oferta y en la idea. Claro, Pero sí, al principio tenía mucho miedo. Mi mensaje inicial hubiera sido mucho más frío y mucho más menos llamativo que lo que al final ha sido, conforme lo hemos ido trabajando. claro, totalmente, ¿no? Y que, hombre, es que tiene que tener varios ingredientes la oferta. Tiene que ser, por un lado, el problema que resuelves, por otro lado, tienes que decir el tiempo que lo haces y a qué persona lo resuelves. O sea, eso es lo mínimo. Y luego sobre ahí, pues añadir como romper una objeción al final de sin necesidad de tal o sin capacidad de tal, ¿vale? O gratis ¿sabes? O resuelves una objeción principal al final de la oferta. Pero bueno, sí, realmente es eso. Y luego, a nivel de oferta, ¿tú crees que habrías hecho una oferta mejor si no hubiera sido aplicando la fórmula chamorro? No, yo como te digo, a nivel de ofertas que no sabía ni cómo estructurarla realmente. Tenía una idea en la cabeza, pero no sabía llevarla a la práctica. Entonces mi oferta seguramente hubiera sido mucho más pobre, más simple y no hubiera sido tan disruptiva. Lo bueno ahora al aplicar Fórmula Chamorro es que hemos visto a quién ayudar, cómo ayudar y aparte que tenga ese gancho de decir, oye, aparte de que me puede ayudar, es que me ha llamado la atención y voy a contactar con esta persona para que me ayude. Entonces ha tenido mucho más gancho así. Total, total. Yo lo veo que, claro, tú tenías como un concepto mmm, que no iba a llamar tanto la atención a la hora de que empezáramos a trabajar. Pero bueno, después de ya entenderlo bien, yo creo que se ha podido plasmar bastante bien el tema de, oye, aquí llegamos y una vez que ya sepa la persona que le estamos hablando a ella, saber atacar bien los puntos de dolor para que se fije de que, oye, es que le conocemos de verdad, tenemos experiencia y le podemos ayudar de esta manera. Claro, sí, al principio además era así. Yo la idea que tenía es, puedo ayudar a cualquier persona que busque un coche. Sí, Tú me hiciste ver que no es así, que hay que ir a personas que realmente necesitan una ayuda y es la que yo le voy a dar. Entonces tiene que ser un mensaje mucho más llamativo y que vaya al punto de dolor de esa persona. totalmente. Y para ir al punto de dolor, evidentemente, después de la oferta, una vez que la hemos definido bien, tenemos que ir a los guiones, que es una parte que es primordial. Que yo me acuerdo que ya estabas como, ya habías obviado la parte de la oferta al empezar y estabas empezando a hacer los guiones. Y recuerdo que cuando nos pusimos a trabajar juntos, eh, estos guiones, ¿cómo eran? Explícaselo a la gente para que lo entienda. Pues mis guiones iban un poco en sintonía con mi idea inicial. Era mucho más simple, mucho más fría. Era, te ayuda a conseguir un coche, pero mucho más lineal y no atacaba tanto los puntos de dolor. Cuando empezamos a aplicar lo que tú me ibas enseñando, igual que la oferta, los guiones cambiaron mucho también. O sea, al final pasaron de ser guiones mucho más fríos a atacar mucho el punto de dolor, ser más llamativos y que la persona cuando vea lo que le estás diciendo diga, joder, es que me puede ayudar de verdad y me apetece dejarle el contacto, que me llame y me explique. Entonces, muchísimo más disruptivos, llamativos y al grano. Esa es la clave. Sí, y a ver, yo es que recuerdo que cuando empezamos habías hecho unos guiones los cuales no, o sea, es que no terminaban de transmitir bien sí a lo que te dedicabas, pero sonaba muy comercial de los 90. O sea, sonaba muy, seguramente si has intentado hacer, te has encontrado esto, de esta manera, no sé qué, ten cuidado con esto. O sea, a mí ese tono, a lo mejor hace 5 años, es que ha evolucionado mucho la publicidad, ¿vale? Pero hace 5 años tú subías un anuncio así y funcionaba, pero ahora ya no. O sea, lo que funcionaba hace unos años ya se ha quedado atrás. Por eso hay tanta gente en mi sector que es que han tenido su etapa dorada, pero ya como que no tiran para adelante porque es que no se han adaptado a lo que funciona ahora mismo. Entonces, claro,
yo lo que intenté sobre todo con esos guiones es, oye, meter otras cositas diferentes. O sea, hay que meter otros ingredientes. Yo lo llamo ingredientes y receta Mm, porque para mí es así. Ingredientes como, por ejemplo, meterla. No tenías nada de escasez, no tenías nada de urgencia, no tenías nada de valor en el mensaje que estabas dando, ni tampoco esa pizquita de humor que a veces hay que meter para que el anuncio sea más llamativo. Pero sobre todo me gustaría que dieras un poco fe de cómo fue el antes y el después de los guiones que estabas intentando hacer y que ibas a grabarte a los guiones que finalmente te hice y grabamos. ¿Cuál fue el antes y el después y cómo lo sentiste tú siendo ya como cliente? Pues mira, yo es que mi zona de confort era los guiones iniciales que no transmitían prácticamente nada. Cuando abandoné esa zona de confort y ya me enseñaste cómo hacerlo y empezamos a aplicarlos, los nuevos guiones, al salir de ahí, evidentemente me daba miedo porque era la primera vez que lo grababa y que lo hacía, pero es que no hay color entre uno y otro. Cuando vi el resultado de cómo quedaban, pues yo mismo lo vi, que eran mucho más llamativos, que iban a funcionar mejor. Lo que tú dices, es meter ingredientes. Tiene que ser un servicio serio, que la gente te perciba como que eres un profesional de verdad, pero meterle pues esa pizca de humor, ese toque ahí de pues el punto de dolor, es decir, es ir metiendo 3 o 4 cositas que yo no tenía al principio en ningún guión. Entonces, todos esos los fuimos metiendo, diferentes formatos, y creo que han funcionado muy bien y han salido muy bien. Totalmente. Hombre, es que, a ver, luego ya puedes salir a grabación de una manera o de otra, pero el concepto del guión tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. ¿Te daba miedo cuando los viste, los guiones? Sí, sí, además, si te acuerdas, te lo dije. Te dije, es que era como que era una mezcla entre que sé que van a funcionar y me da miedo grabarlos. Entonces, al final tiré por van a funcionar y creo que ha sido la buena elección. Sí, sí, o sea, a mí también me daba miedo grabarme mis primeros anuncios o hacer unos anuncios que, hostia. Pero tú cuando los ves ya dices, "Buah". O sea, me voy a grabar, me va a dar cosa, tal, pero cuando esté editado, es que la persona a la que voy a ir es que es, ¡pam! Voy a llegar a esa. O sea, y lo va a ver y va a decir, ¿este? O sea, sabes que va a ser mi festivo. Lo que pasa es que a veces está ese miedo. ¿Qué le dirías a la gente que le frena el hacer, el no grabar ese anuncio ese guión que sabes que es muy disruptivo y que va a funcionar, pero que por que le da cosa no lo graba o quiere hacerlo más blandiblue? Mm. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de persona que a lo mejor le da miedo grabarse un anuncio disruptivo? Pues a ver, le diría que como en todo, y sobre todo en el mundo de la empresa y de los negocios, detrás de lo que te da miedo está el resultado, seguramente. Entonces, bueno, a mí me pasaba, a mí me daba mucho miedo al principio, pero decidí hacerlo a pesar de ese miedo, porque el miedo no desaparece, pero mientras lo vas haciendo, te vas dando cuenta de que es lo que tenías que hacer y que lo has hecho bien, pues dejando un poquito el miedo ese atrás y poniéndote en acción. Así que eso es lo que le diría, que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. Totalmente. Y si pudieras decir una palabra para definir los guiones que hicimos, ¿cuál sería? Es que te podría decir varias. Porque para mí fueron sobre todo 2 cosas, muy naturales y muy llamativos. Claro, conseguir la disrupción dentro un poco de la elegancia, ¿no? Es justo, darle ese toque que decías tú, pero dentro de que te perciban como una persona que les quiere ayudar de verdad, que no está diciendo un mensaje vacío, sino que, oye, me estoy dirigiendo a ti porque creo que te puedo ayudar de verdad. Y aparte le doy ese toque de que me prestes atención y puedas ver que te voy a ayudar de verdad. Totalmente, totalmente. Y bueno, sobre todo, también yo creo que los guiones, dependiendo de la persona, tienen que encajar. O sea, hay guiones que hago a clientes que seguramente los graba otro cliente y es una cosa totalmente diferente y que no le cuadraría para nada. Porque o sea, hay como dos perfiles a la hora de hacer guiones. Está un perfil más elegante y más premium, más tal. Y luego está ese otro perfil que quiere más leña, quiere más caña, que es más disruptivo, que quiere cosas más llamativas, más agresivas, le puedes dar más cancha a hacer cosas que choquen mucho. Pero claro, esas cosas que le chocan, que quiere que choquen ahí, se lo pones a una persona que es muchísimo más, un perfil más senior, más empresario, más tal, no le queda bien, porque no se siente cómodo diciéndolo. Entonces hay que saber muy bien a la persona a la que le haces el guión y cómo lo haces. En tu caso, tú querías hablar desde la profesionalidad y la experiencia, pero hay que meter algo. Entonces hemos intentado compaginarlo y quedarnos ahí en un intervalo
y creo que han salido muy buenos anuncios y ha salido un muy buen resultado. Entonces, bueno, si pudieras calificarlos de 1 al 10, los guiones, ¿cómo los calificarías? Del 1 al 10, mira, los guiones le daría un 9, porque creo que han sido muy buenos, pero tengo la intención de que podamos hacer más y que todavía sean mejores. Totalmente. Me encanta la respuesta, porque dar un 10 ya es, pues, no sé, dar aquí la impresión de que Conformarte, sí. dar aquí la impresión de que te mando un WhatsApp y te he dicho, oye, pongo un 10 para quedar bien en la entrevista. No, o sea, joder, Sí, sí, sí. yo creo que queda muy bien, siempre hay cosas que mejorar, por lo que, no sé, me gusta. La próxima vez intentaré un 9,5. Eso es. Claro. Entonces, bueno, y ya analizando esto, ¿qué tipo de funnel decidimos hacer? Dentro de la fórmula Chamorro ya sabes que al final aplicamos dos, que es o hacer una captación de leads en la que nos llegan las personas interesadas, sin mucho más, o un embudo VSL en el que es sobre todo para ofertas que las que requieren una explicación más larga y romper más objeciones porque, bueno, pues no es tan común esa oferta. En este caso, ¿qué decidimos de los dos embudos y por qué? Pues en este caso hemos optado por captación de leads. Primero, porque para el servicio o la ayuda que yo quiero dar, creíamos que era bastante más adecuado, porque así, bueno, les puedes contactar de una forma bastante más personal y entiendes un poco, pues en mi caso, por ejemplo, qué coche quieren, por qué lo quieren y un poco sus circunstancias. Y luego, aparte, en los propios anuncios, en esos guiones que hemos dicho, ya intentábamos romper algunas objeciones o algunos límites que pudieran tener. Entonces, al tener esa parte ya medio trabajada y que luego era mucho mejor esa captación de leads para el servicio, pues hemos tirado por ahí. Claro. Sí, y eso es ideal para conceptos cortos. O sea, en este caso, si es una oferta, por ejemplo, ¿qué hacemos? Te ofrecemos, en función de tu trabajo, bueno, pues te conseguimos un coche diferente y yo qué sé, es una oferta muy compleja en la que hay que explicar muchísimos conceptos, se puede hablar de una manera más superficial en el vídeo, pero luego necesito un vídeo más largo para entenderlo. En esos casos es ideal el VSL, pero para este caso en concreto, en el que, mira, vamos a ayudarte a encontrar el coche de esta manera, trabajo de esta manera, en estos plazos, rompes un par de objeciones, metes urgencia, escasez, casos de éxito y tal, ya está, ¿sabes? Con eso es suficiente, ¿entiendes? Yo creo que es el embudo correcto. Eh, y al final, muchas veces la gente se complica la vida con ofertas muy sencillas y metiéndolos en embudos muy complejos. Y cuando es sencilla la cosa no hay que complicarla. Hay que bajar la tierra. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho bien y el embudo es el adecuado, la verdad. Sí, yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que en este caso, para lo que yo hago y para muchos otros, lo que tienes que hacer es un trabajo bien hecho y luego que sea sencillo, que mucha gente se olvida de eso. Lo que tú dices, hay gente que se complica mucho con el embudo y realmente, oye, para un servicio así, o incluso muchos otros de otro tipo, en otros sectores, basta con hacer un buen trabajo, llegar bien y que luego esas personas te contacten y tener una forma de comunicar y una estrategia para tú, pues, devolverles ese contacto y decirles cómo le vas a ayudar. Totalmente. ¿Y cómo crees que este embudo y este sistema que hemos implementado va a cambiar tu negocio? Pues a ver, es que le va a dar un avance tremendo, porque si no, yo no tendría forma, por mucho que yo quiera ayudar a la gente, yo no tendría forma de llegar sin este embudo que hemos hecho. Al final yo creo que el embudo es perfecto para explicar lo que hago, para ayudar y para escalarlo, al final, que es lo que estamos hablando. Poder llegar a cuantas más personas mejor y bueno, pues tener una estructura que me permita también ayudar a cuantas más personas mejor. Que si hoy puedo ayudar a 10, mañana puedo ayudar a 20 y pasado a 35. Y eso me lo está dando el embudo que estamos haciendo. Claro, bueno, que ya está hecho realmente y ya están Sí, que resultados. O está sea, hecho que ya. ahora hablaremos más a fondo de los resultados, pero claro, y este sistema más a largo plazo, ¿cómo crees que va a escalar tu negocio y a qué crecimiento crees que te puede dar en el largo plazo? Pues a ver, yo creo que tal como lo hemos implementado, este embudo, lo primero que me va a dar es más atención, más leads, más personas interesadas y luego una forma también de automatizarlo. Es decir, que yo pueda, en el mismo tiempo, con la misma gestión que yo ayudo ahora a 10, mañana puedo ayudar a 20 personas. Entonces, eso creo que me lo está dando este embudo, precisamente por hacerlo así, como lo hemos hecho, que yo creo que está muy bien hecho y hacerlo de forma sencilla. Entonces, a futuro creo que me va a dar eso. Me va a dar más personas interesadas y, sobre todo, mejor gestión para poder ayudarlas de verdad.
y que no se queden ahí en el tintero. Me parece, sí, realmente creo que es lo que te va a aportar. Al final, un número de personas interesadas diario y con el que vas a poder crecer el negocio, vas a poder cerrar ventas y al final desarrollar la actividad de la empresa. Totalmente. Muy bien, entonces, una vez hablado ya tanto de la oferta como de los guiones, como del funnel, vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la grabación. Que al final la grabación, bueno, es algo que es marca de la casa, de la Fórmula Chamorro, porque es algo que no se suele hacer. ¿Cómo crees que influye el que yo me desplace personalmente para grabar los anuncios de tu empresa? Pues a ver, yo creo que es clave porque tú puedes haber hecho muy bien lo anterior, pero sin ese elemento de la grabación, al final se te queda cojo todo el trabajo. Y si tú grabas sin saber cómo, sin tener orientación de ningún tipo, pues se te cae todo. Yo en mi caso no tenía ni idea de grabar y el hecho de que tú estuvieras ahí para todos los elementos de la grabación, para decirme cómo hacerlo, esto hazlo así, esto hazlo asado, eso fue clave. Eso fue clave porque salió una muy buena grabación que si hubiera hecho yo por otro lado, pues no hubiera salido directamente. Claro, o sea, ¿qué dirías que es la marca de identidad de la Fórmula Chamorro a nivel de grabaciones? A ver, yo creo que la marca de identidad es llevarte todo lo que hayamos trabajado a la propia grabación. Es decir, al final todo es una estructura. Y tú estando ahí, pues dar las indicaciones que tienen que darse. O sea, es lo que te decía antes. Si yo me pongo a grabar, por la forma de ser o por lo que sea, me va a salir mucho más frío. El hecho de que tú estés ahí diciendo esto, comunica a lo mejor así, esto lo puedes decir de otra tal forma, hace que al final los guiones y el trabajo tengan sentido. Entonces, es como darle naturalidad a la grabación sin que tú seas un experto en grabar ni lo hayas hecho. Claro, sí, y dar un grado. Yo he hecho muchas grabaciones y, hombre, yo ya sé ver si el anuncio que has grabado va a quedar bien o va a quedar mal. ¿Y por qué? Y sobre todo, me gustaría también preguntarte qué es lo que crees que influye a nivel personal y profesional el que yo haga las grabaciones de forma personal y que me desplace allá donde tenga que grabar. En este caso, me tuve que desplazar a Ciudad Real, que tú eres de ahí. ¿Cómo crees que afecta a nivel personal y a nivel profesional el que yo me desplace siempre para grabar todos los anuncios que salgan mediante la fórmula Chamorro? Pues mira, eso es un plus que, como tú bien dices, no se suele ver y para mí es clave. A nivel personal, te hace grabar mucho mejor, te hace comunicar mejor. En fin, es como tener ahí un director de orquesta que te va un poco diciendo cómo hacerlo para que salga lo mejor posible. Y luego a nivel profesional, resultados. Es que no hay otra manera de verlo. El hecho de que tú estés ahí va a dar sí o sí un mucho mejor resultado que si tú lo hicieras por tu cuenta, tengas idea o no. O sea, al final con todas las grabaciones que tú has hecho, es clave que estés ahí y los resultados son muchísimo mejores. Claro. Yo lo que me encanta es que a nivel personal conozco a todos mis clientes personalmente. O sea, yo es que, joder, tengo clientes en A Coruña, tengo en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona. O sea, en todos estos sitios he estado y todos los anuncios que grabo, o sea, todos los anuncios que salen al mercado, los he grabado. No son anuncios que te mando y te digo, Santi, grábate esto. Y me da igual 8,80 si lo grabas bien o si lo grabas mal, que se sube. No, yo es que, bueno, bueno, explícales también a qué nivel de pesadez soy, porque claro, hasta que no vea la frase del anuncio que yo quiero que se diga y como quiero que se diga, te hago repetirlo 20 veces. ¿Tú esto cómo lo sentiste? Sí, sí, además 20 veces literal alguna. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, es que si no dice con este tono, es que no pasamos a la siguiente frase. Es que no lo pasamos, porque esa frase tiene que tener ese tono para que transmita de esta manera el anuncio. Es un vídeo al final que tiene que ser tan perfecto, porque en 30 segundos tienes que saber transmitir tantas cosas. Es una persona que al final tú piensas que te está viendo y ha visto 7 anuncios antes. Tiene que ser el anuncio nuestro el mejor de esos 7, porque si no te comen los mocos y tiras el dinero en la publicidad, que es lo que le pasa a la mayoría de las empresas, que se van con agencias de mierda, que no les saben hacer nada. Pero ¿cómo crees que afecta el que yo sea tan pesado en las grabaciones para que salga tan bien a los resultados?
Sí, es lo que te decía, es como un director en una buena película, que incluso que tenga actores que no son los mejores del mundo, si el director es bueno va a salir un peliculón. Esto es igual. El hecho de que tú seas pesado no es por ser pesado, es porque hay que explotar el guión y tiene que salir bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso, que los primeros vídeos que grabamos tuve que repetir muchas cosas, tal, y al final vas cogiendo un poquito el tono. Y oye, cada vez me tenías que corregir menos cosas y ya cogí un poco el tono de la comunicación, cómo había que transmitir todo. Y eso es muy clave. Sin eso es imposible tener un buen resultado porque al final la grabación te va a quedar fría y te va a quedar sin alma ninguna. Entonces es mucho mejor hacerlo así y repetir una cosa 5, 6, 10 veces y que salga un buen resultado. Y además tú mismo vas aprendiendo. Ya los siguientes guiones los transmitís mucho mejor gracias a eso. Total. Y hombre, y que es que al final tú ya entiendes al principio cómo quieres que salgan los vídeos y ya sencillamente los haces así. Pero bueno, se podría decir que te gusta que sea pesado a la hora de grabar para que salga bien. O sea, que me encabezone. Aunque al principio a lo mejor dice, joder, que no para de decirme que lo diga más para allá, que lo diga más para acá. Pero por dentro dices, es que se lo hace con el sentido de que quiere que salga bien. Si no, si le diera totalmente igual, es que no me diría nada. Diría, vale, perfecto, Santi, tío. Primera grabación de puta madre, venga, Claro. por el segundo. Pero no, es que a lo mejor el primero nos tiramos media hora para un vídeo. Pero ese vídeo queda bien. Luego es un 9 que es lo que me has dicho de guiones. Y ahora, bueno, también pongo una nota a la hora de grabar. ¿Qué nota me pondrías si me pudieras poner una nota como a nivel de grabación? Pues a nivel de grabación te diría igual, te diría un 9 porque creo que pues eso, al final, el hecho de estar ahí, ser pesado y tal, hace que el resultado sea infinitamente mejor que lo que hubiera sido si no. Y te doy ahí ese puntito de para que los siguientes que grabemos sean mejores todavía. Igual que te he dicho con el guión, creo que han sido Claro, muy buenos y todavía a lo mejor tenemos ese puntito de mejorar claro. y además yo también lo haré mejor ya por haber grabado los primeros. Totalmente, totalmente. Es una mejora grupal. También yo te voy a conocer mejor, voy a saber adaptarme mejor, que es una cosa súper importante. Entonces, sí, pues la próxima grabación iremos a por el 10, pero un 9, es decir, que sobresaliente no está nada mal. Así que contento. ¿Y tú crees que habrías hecho una grabación tan buena como la hicimos de un 9 que la has calificado si no hubiera estado, a pesar de que te hubiera hecho los guiones? No, hubiera sido imposible y por dos cosas. Primero, por un tema técnico, porque tú sabes cómo grabar y eso es clave, sin eso no tienes nada. Y luego por el hecho de estar ahí encima. Oye, esta frase repítela, esto dilo así. O sea, por las dos cosas, por la propia técnica de la grabación y luego por estar muy encima de la persona que está grabando. Sin esas dos cosas es imposible que hubiera salido una grabación buena. Me alegro, joder. Pues entonces, bueno, una vez que ya hemos hablado de la parte de la grabación, me gustaría pasar a la edición. La edición es una parte que, bueno, como ahora seguramente dirás, es esencial porque el contraste que tuviste de ver los vídeos, de verte tú grabando una frase que te hago repetirla 20 veces porque quiero que salga bien, a verlo editado con todo el fondo chulo, con los subtítulos, con la música de fondo. eh, ¿Cuál fue la gran diferencia y qué tanto te chocó el ver los vídeos o sentir los vídeos en la grabación cuando no estaban editados, a luego ya ver el resultado final y darte cuenta de que han quedado bien? Pues mira, cuando vi el primer vídeo ya editado, dije, esto no es lo que he grabado yo. Es imposible que sea esto. Porque claro, eso es lo que tú dices. Tú te ves sobre un fondo neutro repitiendo una frase 15 veces y dices, esto no me puede estar quedando bien. Tú cuando terminamos me dijiste, tranquilo, esto queda bien. Cuando veas la edición vas a alucinar. Y efectivamente, cuando vi los dos, tres primeros vídeos editados, fue en plan, tenía razón. Yo me veía como todo mucho más frío, pero luego en la edición tú me dijiste que iba a quedar bien y luego yo me di cuenta que era así. Sí. Hay vídeos que han quedado muy bien, la verdad. O sea, son vídeos que eh, voy a intentar que las personas que estén aquí, no sé si en la descripción, si esto es un vídeo de YouTube, que la vean por lo menos o que haya un sitio en el que las puedan ver, porque me gustaría que todo el trabajo que estoy haciendo, como estoy orgulloso de él, pues que lo pueda ver todo el mundo y diga, joder, mira, este es el vídeo del que hablaba Santi y tal. Mm. A ver, claro, la diferencia de que tú estés en un green hablando y repitiendo una frase 15 veces a luego verla
no significa que te ha salido mal por hacer repetirla 15 veces, sino que la última, que es la mejor, te la voy a poner la que te sale mejor entonación, la que dices más envalentonado, la que tal. Entonces queda muy bien porque se pegan todos los cachitos mejores del vídeo y luego pues con música, cortes, todo, al final el resultado es muy bueno. Entonces, bueno, o sea, tu experiencia, pues hombre, te chocó en tuyo, ¿no? Sí, claro, es que es como tienes que ser consciente de que aunque tú estés repitiendo una frase tanto y te tires 15 o 20 minutos para un vídeo sobre un fondo verde, un fondo neutro, tal, que sepas que eso al final se va a traducir en un vídeo de 30 segundos, de 35 segundos, con buena música, con buenos subtítulos, bien editado. Entonces es pasar de una cosa a la otra. A mí me chocó mucho porque era la primera vez que lo hacía, pero ya la segunda no me chocará tanto. Ya sé que la edición es muy importante y quedó todo muy bien, la verdad. Totalmente, totalmente. Yo estoy muy contento con el resultado de la edición. Tú lo estás. Sí, sí, no, ya te digo, para mí el choque fue brutal. De verme así, repitiendo frases y tal, a ver el vídeo, el formato final fue, Claro. vamos, el día y la Oye, noche. claro. ¿Y tenías miedo de que saliera mal la edición? O sea, que no te gustara cómo se vieran después ya de haber editado. Sí, claro, tenía el miedo que tenía de grabar, lo tuve después en la edición, porque dije, bueno, esto ya está grabado, ahora hay que editarlo. Si por lo que sea no me gusta editado, ¿qué hago ahora? Por suerte no, como tú me dijiste, no te preocupes, te va a gustar, van a quedar Sí. bien, y bueno, por suerte, pues al final fue así. Claro, y recordaste sobre todo una cosa, yo me acuerdo de una cosa que te dije en el momento en el que lo terminamos de grabar y ya pues pasaba de paso a edición. ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando terminamos la grabación? ¿Qué resultados íbamos a obtener y cómo iba a ir? Y va orientado por ahí, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, tú me dijiste esas dos cosas exactas. Uno, van a quedar muy bien. Y dos, con esto vas a tener sí o sí leads. Vas a tener sí o sí personas interesadas. Un tubo. Y efectivamente, desde el inicio que lo hemos hecho ha sido así. Yo te dije, mira, tranquilo, puedes estar tranquilo, puedes dormir totalmente tranquilo esta noche, porque van a quedar muy bien y vas a tener un saco de leads. O sea, vas a tener para aburrirte. Vete ya. O sea, esa parte con la fórmula chamorro está cubierta. Al final yo ya tengo una expertise de años, yo ya sé el anuncio que funciona. Yo ya sé cómo te puede entrar un día un lead más o un día menos, tal. Pero mira, yo ya sé lo que funciona, hay que hacer esto y esto. Y luego tienes que dedicarte sobre todo a tener mucha mente fría, no quemarte, que eso hay mucha gente que se quema en los procesos comerciales, de ser un plasta y ser un pesado para vender, que es perseguir, hacer un proceso que ahora hablaremos y todo, pero céntrate en eso, porque es que lo otro ya lo tienes, de verdad. No es por ego ni por nada, pero es que o sea, me parece mucho más importante en los procesos que yo llevo con mis clientes eso que mi parte, porque mi parte yo ya sé hacerla. Ahora, los que no están acostumbrados a ser comerciales, muchas veces de tener tanto volumen de gente, suelen ser mis clientes. Entonces, eso es lo más importante realmente. Entonces, bueno, la edición yo creo que quedó muy bien. Obtuvimos un muy buen resultado. Y al final, mira, pues estoy contento de que también tú lo sientas así. Sí, sí, al final, o sea, yo estoy contento con toda la fase entera de grabar, editar y luego pues eso, la propia campaña, el anuncio y haber obtenido pues, todas las personas interesadas a través de esos vídeos. Yo creo que al final la fase la hemos cerrado muy bien en todas las cositas que hemos ido haciendo. Al final han acabado en lo que tú dices, tener personas interesadas y esa parte cubierta. Totalmente. O sea, sobre todo lo que yo quiero es que todos los clientes tengan la seguridad de que la parte mía está cubierta. O sea, yo si me tengo que volver a desplazar a Ciudad Real para grabar un anuncio, para hacer lo que sea, voy. Lo que pasa es que como los que hemos grabado son buenos, Mm. va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a grabar. Porque, claro, es un momento ya en el que haya visto casi toda la cuota de mercado española, en este caso que nos dirigimos, y es que para que la vea todo el mundo, pues tiene que pasar mucho tiempo o haber invertido mucho en publicidad. Entonces, paso a paso. Pero realmente, por mi parte, al final el trabajo está ahí y cada vez que se necesite estoy aquí. Entonces, eso facilita mucho el que la parte de marketing te quites un problema de la cabeza y me ocupe yo. Y bueno, una vez que hemos hablado de esto, entramos a una parte en la que subimos las campañas. Vale. ¿Qué opinas de que la estructura de campañas sea tan sencilla?
A ver, a mí eso me quitó mucho miedo, porque una vez ya grabado, editado y tal, claro, yo digo, vale, esto está, ya lo hemos hecho, pero ahora falta subirlo, ahora falta meter los anuncios y demás. Tú ahí me quitaste el miedo enseguida porque me dijiste, es que mira, lo vamos a hacer ahora mismo, ya tenemos las piezas que tenemos que tener, ahora falta subirlas, ya está. Y fue un proceso bastante sencillo, lo hicimos juntos, ahí me ayudaste en todo y ya está. Y para adelante, fue mucho más sencillo de lo que yo pensaba al principio. Claro, y además, tú que entiendes de marketing, mucha gente se come la cabeza, sobre todo hace años. Se comía mucho la cabeza con, vale, voy a conseguir el mejor interés de este nicho, de esta manera voy a conseguir llegar. Y al final se está simplificando mucho la plataforma. Lo más importante es los creativos, y una vez que tengan los creativos, hacer una estructura en la que, con una segmentación abierta, lo vea toda la gente y que la propia plataforma de Facebook elija a quién quiere dirigirte. Y con una estructura simple de una segmentación abierta y 3 anuncios por conjunto, es más que suficiente. ¿Tú te esperabas que fuera a ser más complejo o esperabas que fuera tan sencillo como la fórmula Chamorro lo aplico? Claro, yo en mi cabeza era mucho más difícil. O sea, yo en mi cabeza era, vale, ahora cómo segmentamos, pero si el interés es Porsche, puede ser BMW, puede ser Mercedes, puede ser... Y yo tenía todos esos líos en la cabeza. Tú ya pues me quitaste el miedo ese y me dijiste, mira, esto es mucho más sencillo. Si el creativo es bueno, si el mensaje es bueno, que lo es y hemos hecho un muy buen trabajo, esto va a salir y va a ser mucho más sencillo de lo que te piensas. Y al final pues ha sido así. Claro, sobre todo hay que crear una campaña y hay que crear un segmento y todo mucho más detallado cuando es un anuncio muy genérico. Cuando es un anuncio de una imagen de Canva, que es lo que suele hacer el 90% de los creativos de las agencias son en Canva, porque es muy fácil de hacer y al final no nos cuesta nada hacerlo, pero si quieres hacer trabajo bien, tú ya haces un anuncio con el que dices a quién te diriges, rompes objeciones, está bien editado y realmente es que le haces un favor a la plataforma porque va a entender mucho mejor a quién te diriges. Pero por otro lado, si tú haces un anuncio que sea muy abierto, o sea, que no dirijas bien a quién vas, es decir, si imagínate que hubiéramos hecho un vídeo en el que dijeras, me llamo Santi, te ayudo a encontrar coche en menos de 24 horas, desliza. No sabe la plataforma a quién vas. Sabe que buscas coche y va por ahí un poco los palos, pero realmente tú, como ya has hecho un creativo que te va a segmentar, no hace falta dar de más órdenes a la plataforma, porque lo que hubiera pasado si hubiéramos puesto mucha segmentación es que no hubiera llegado a tanta gente, sino que se hubiera reducido tanto que los resultados hubieran sido muy poquitos a nivel de leads, a nivel de métricas. Entonces, yo siempre intento premiar sobre todo lo que es la capacidad de la sencillez, porque hacer complejas las cosas cuando no lo son es muy contraproducente y principalmente pues premiar el creativo sobre la estructura de la campaña, que la estructura de la campaña no debe ser más de la que es. Sí, es como si, sí, yo lo veo así, como si has hecho bien el trabajo de antes, esta parte es mucho más sencilla. Esta parte se te complica si el creativo no es bueno, es demasiado genérico, ahí sí, pero bueno, si has hecho bien todo de antes, como hemos hecho, pues esta parte ya no es tan difícil como mucha gente se piensa. Exactamente, además tú que tienes, tú ya te has formado en marketing conmigo y entiendes pues el valor de la segmentación y estas cosas. Hombre, yo entiendo que te echó con a lo mejor en tu día el que dijéramos, no, mira, lo vamos a hacer así de sencillo, pim pam pum. Sí, yo, claro, no sabía a ciencia cierta pues los resultados que íbamos a tener y nada, tú me lo dijiste muy claro. Dice, mira, no te preocupes porque todo el trabajo de antes está muy bien hecho y ahora vamos a hacer una estructura más sencilla de campaña y vas a tener pues un montón de personas interesadas y ya está. O sea, así ha sido. Claro. Entonces, bueno, ahora me gustaría también, por último, que habláramos de lo que es el proceso comercial, porque es algo que la gente, una vez que ya ha subido la campaña, es como que dice, bueno, el trabajo ya está hecho. Ya a ver si baja Dios y me da los leads y me da clientes y ventas. Error. Esto, ¿qué importancia crees que que le deberíamos de dar al proceso comercial dentro de un embudo de captación de leads? Pues es que esto al final son fases que si no tienes todas cubiertas, no es imposible que tengas resultados. Toda la primera fase ya la hemos hecho, pero ahora cuando caen los leads, ¿qué hacemos? O sea, está muy bien celebrar que te han caído 8 personas interesadas un día o 10, pero ahora ¿qué hago con esas 10 personas? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo les llamo? ¿Cómo comunico el mensaje?
cómo intento convertirlos a clientes, cómo les enseño que les voy a ayudar con su caso. Son muchas cosas. Si no tienes bien preparado eso, por mucho que hayas hecho bien toda la fase inicial, aquí se te cae la empresa, se te cae el negocio, se te cae todo. Entonces, es tan clave como lo otro o más. No, y es que es como si tienes un coche y te falta una pieza. Puedes tener el coche y está muy bien el coche, puede ser una marca muy buena, tienes que tener un motor súper bueno, pero claro, si le falta, yo qué sé, una rueda, si le falta el tubo escape, ya, pues a lo mejor yo no sé cómo funciona mecánicamente un coche, pero puede explotar el coche. Entonces, el gran problema de muchísimas empresas, y esto lo verá gente que se va a sentir muy identificada, es que hacen embudos de captación de leads y se creen que por el hecho de hacer un buen anuncio esto ya va a funcionar y te va a venir el cliente, mira, así con el dinero en la mano, sí. Eso es imposible. Eso no va a pasar nunca, nunca. Y de hecho cada vez es más difícil porque hay más competencia y no funciona así las cosas. Entonces tú lo que tienes que hacer sobre todo es un proceso comercial viable que ya haya funcionado con otro tipo de empresas que sean muy parecidas a la tuya y aplicarlo de manera sostenida en el tiempo, que al final nadie te va a regalar nada, aunque tengas unos anuncios súper buenos, no te lleguen buenos leads, los puedes desaprovechar todos por no tener un buen proceso y venderles. Esta es, yo creo, la clave para resolver este problema que hay en general con todas las empresas que no les explican que este problema existe. Sí, sí, no, es lo que decíamos antes, que sin una cosa no puedes tener la otra. O sea, está muy bien eso, tener personas interesadas, tener leads, pero si no sabes cómo contactarles y cómo vender el servicio y cómo hacer que sean clientes y cómo hacer que confíen en ti, sin eso no tienes nada. Eso es lo que te has dicho. Es como tener un coche sin poder echarle gasolina. Pues ahí lo tienes parado en casa y sin sacarlo. Pues esto es lo mismo. Al final, si no avanzas. Claro, ¿cómo crees que la fórmula Chamorro abordamos este tema de tratar muy bien a los leads y establecer un muy buen proceso de comercial, muy buen proceso comercial para que todos estos tengan mejor, para que tengamos mejor conversión en el embudo y que puedan pasar más fácil de clientes potenciales a clientes? Pues en este caso, bueno, como siempre haces, es adaptar la idea a lo que realmente quiere la persona que te está contactando. Entonces, en mi caso, para mi servicio, ¿qué hemos hecho? Pues hacer un embudo, un proceso de contacto con esa persona, entender qué es lo que necesita de verdad y ahí conectarlo con mi servicio y con mi ayuda. Es decir, yo quiero este coche, tengo cierta urgencia, vale, pues yo, ¿cómo le voy a ayudar? Vamos a conseguir ese coche con las condiciones que quiere y en el menor tiempo posible. Pues esa conexión y esa forma de comunicar es lo que, gracias a Fórmula Chamorro en este caso, pues hemos ido implementando y es el método que hasta ahora estamos haciendo y muy bien, muy contento. Claro, ¿cuál crees que es la clave para crear un proceso comercial en Fórmula Chamorro? Pues la clave yo te diría que es entender también lo que quiere el cliente, lo que quiere el cliente potencial. En este caso, para mi servicio, como es una cosa muy personal, es como un acompañamiento personal, no tenía sentido hacer una comunicación muy fría. Entonces nos hemos ido a una comunicación también más personal, que es contactar con ellos directamente, ver lo que necesitan y ver cómo les puedes ayudar. Entonces, en este caso, pues hemos conectado mucho eso. Para otro negocio, a lo mejor es otro tipo de conexión, otro tipo de comunicación diferente. Pues ahí lo bueno de Fórmula Chamorro en este caso es que en mi caso ha funcionado, pero en otro, que sea otra comunicación diferente, puede funcionar igual. Claro, ¿y recomendarías el tipo de proceso comercial que hemos hecho, bueno, y que llevamos a cabo en Fórmula Chamorro? ¿Y por qué? Sí, sin duda. Igual que en la fase de captación, grabación, todo, esta fase sigue la misma línea. O sea, se trata al final de hacer crecer el negocio y escalarlo. Entonces, claro que lo recomendaría. O sea, es aprovechar todo el trabajo que hemos hecho bien antes y seguir haciéndolo bien en esta fase, que como tú dices es importantísima. Si no, por mucho interés que tengas, si no logras convertir en clientes y sacar adelante tu servicio, no ha valido de mucho. Entonces, lo bueno que hemos tenido aquí en Fórmula Chamorro es que hemos sabido adaptarlo muy bien. Entonces, lo recomendaría a cualquier persona que quiera escalar su empresa, escalar su negocio y llevarlo a lo máximo que pueda. Claro, y bueno, ya para finalizar me gustaría hacerte unas últimas preguntas más genéricas acerca de, ya no sobre todo un proceso en concreto que hemos hecho hasta ahora, sobre todo ya más a nivel global de la metodología. ¿Qué te ha parecido la fórmula Chamorro? Pues mira, es que
conmigo ha conectado muy bien por dos cosas. Primero, porque quiero hacer crecer mi negocio, mi empresa, y en eso ha sido clave todo lo que estamos haciendo. Y luego también por un punto más personal, porque el tener a una persona tan cercana te ayuda mucho, porque al final con los consejos que tú das en todas las fases del proceso, pues coges muchas ideas, incluso te puede cambiar el negocio en algún punto que tú no habías visto. Entonces, para las dos cosas, para crecer el negocio objetivamente y luego para tener ese punto de conexión con alguien que te está ayudando, que no es una cosa fría de haz esto y ya no hablamos hasta dentro de un mes, sino que estamos ahí y tú te preocupas porque el negocio siga creciendo. Entonces, son las dos cosas, profesional y personal. Pues te lo agradezco un montón. ¿Y qué resultados estás obteniendo habiendo aplicado todas estas fases que hemos explicado? Pues los resultados han sido lo que yo quería conseguir desde el principio, que era tener más personas interesadas, saber transmitirles mejor cómo les puedo ayudar y a partir de ahí seguir creciendo, que es un poco en el punto que estamos ahora. Intentar crecer, llegar a las máximas personas posibles y también, lógicamente, tener el mayor número de clientes y facturación como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio. Claro, ¿y qué volumen de personas interesadas estás ahora mismo soportando en tu empresa? Pues, a ver, como todas las campañas de clientes potenciales van subiendo y bajando, pero sí que estamos en una media bastante buena, con una inversión que no es muy alta, es una inversión, se puede decir, baja, y estamos teniendo días de 8 o 9 personas interesadas, otros de 4 o 5, o sea, muy buenos números, realmente. Claro, y al final son leads cualificados los que te están llegando. Pues están llegando bastante cualificados. Yo creo que al final hemos hecho buen trabajo en las campañas y eso ha permitido que las personas que te llegan pues no sea cualquiera, sino que sea una persona que tiene la necesidad que tú resuelves con tu servicio. Entonces, evidentemente, hay algunos un poquito más cualificados que otros, pero todos, Hombre, lógicamente, porque eso claro. no es magia, pero sí que la base es que todos necesitan esa ayuda y todos están, por ejemplo, en mi caso, buscando coche. O sea que toda la base de cualificación yo creo que está bien cubierta. Vale. Es que esto es un problema que suele haber muchísimo en embudos de captación de leads. La Mm. gente, como no sabe hacer campañas o no le dan el cariño que realmente tienen que tener, te llega de todo. O sea, lo suyo es que al final, hombre, una ancianita le va a dar a tu anuncio sin querer y te va a llegar el lead y no pasa nada. O sea, eso hay que naturalizarlo. Y además, te lo he dicho desde el principio, te he dicho, mira, siendo totalmente honestos, la mayoría no te van a valer. Y encima ahora mismo la mayoría te están encima valiendo porque hemos cualificado mucho en el anuncio. Pero lo normal es que los anuncios de leads te llega un poco de todo. Depende de los filtros que hayamos establecido a nivel de formulario, en el propio anuncio. Depende de muchos factores. Pero lo más importante sobre todo es que seas consciente de esto y que a pesar de ello aproveches todos los leads. O sea, es decir, va a haber personas que no sean tu cliente objetivo, pero estoy seguro que de entre la mayoría vas a poder conseguir muchísimos clientes y vas a poder crecer el negocio de esta manera. Porque tú teniendo ya un flujo, como me estás diciendo, de 8 o 9 personas interesadas todos los días, es cuestión de tiempo que tengas un negocio muy grande y que realmente puedas abastecer a muchísima población española a resolver el problema que resuelves. Ujú. Claro, sí, al final, o sea, es lo que decimos, no hay nada mágico y siempre vas a tener una persona que ha puesto un número mal, una persona que le ha dado, como tú dices, que le ha dado sin querer. Eso va a existir en todas las campañas. La clave es que la mayoría de personas que entran te hayan visto, haya llamado la atención, que quieran, en este caso, por ejemplo, comprar un coche. Y luego ya está tu parte de cómo lo comunicas y cómo vendes tu servicio, que es lo que hemos dicho antes, que es muy importante. Pero la clave es lo que tú dices, que la mayoría sean suficientemente cualificados para que tú puedas ayudarles y que sean clientes a futuro. Exactamente. Y bueno, recomendaría la fórmula chamorro. ¿Y a quién? Sí, sin duda, la recomendaría y la recomendaría, te diría, cualquier negocio o empresa. Cualquier negocio que esté en un punto en el que quiere escalar hacia donde sea, porque esto al final es crecimiento y escalado de tu negocio o tu empresa. Cualquier persona que quiera más clientes potenciales, cómo comunicar mejor a esos clientes y al final, pues, en general, crecer el negocio o la empresa. Claro. ¿Y qué es lo que ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre la fórmula Chamorro y cualquier otra agencia de marketing o experto en marketing que hay hoy en día en el mercado?
Pues mira, yo creo que hay muchos expertos o agencias de marketing que tienen aprendida una lección a lo mejor más general y la intentan aplicar a todo tipo de negocios. Lo bueno que tiene Fórmula Chamorro y por lo que para mí es tan importante y a lo mejor es más especial en ese caso, es porque se adapta al negocio que tú tienes y lo hace crecer a partir de ahí. Es decir, no es una fórmula genérica que toma, te la doy, apáñate, consigue los clientes así y tal. No, tú estás ahí encima, ves lo que necesita el negocio, te desplazas a hacer las grabaciones, estás muy encima de ver los primeros clientes, cómo se responde. Es como coger una fórmula que ya, como su nombre indica, como coger una fórmula que ya funciona y adaptarla a tu negocio, sea el que sea. Claro. Y ya solamente me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Para ti la fórmula chamorro es? Para mí la fórmula chamorro es crecimiento. Si tengo que definirlo en una palabra, crecimiento. Y ahora me gustaría también, ya la última pregunta que le hago a todo el mundo en estas entrevistas, que es, siendo totalmente honesto y directo, ¿vale? O sea, esto que te salga de verdad de dentro. Yo soy una persona muy joven, como ya sabes, pero bueno, tanto a nivel profesional como a nivel personal tengo muchas cosas que mejorar. No soy perfecto, lo intento, pero ¿qué cosas crees que debería de mejorar a futuro para poder ser mejor profesional o ser mejor persona? Vale, pues mira, te diría, porque tú eres una persona, como tú dices, muy joven, que tienes mucha hambre, que, joder, ya te está yendo muy bien, pero quieres crecer, que eso es súper bueno, o sea, no estancarse. Eso es clave, pero te diría que a lo mejor tienes que ser capaz de agradecer lo que tienes también. Es decir, tienes que encontrar un equilibrio entre querer crecer y tener mucha hambre de comerte el mundo y todo lo que venga. Tienes que encontrar un punto también con ser agradecido y levantarte una mañana y decir, joder, mira todo lo que he conseguido, mira el trabajo que estoy haciendo, mira la vida que tengo, familiar, personal, profesional. Entonces, yo te diría que encuentres ese equilibrio. Ostras, me parece un muy buen consejo, sobre todo porque, hombre, siempre vamos a querer más. El ser humano es ambicioso, bueno, hay gente más ambiciosa que otra, evidentemente, pero, tío, yo soy una persona muy ambiciosa, ya me conoces, tengo mucho hambre, tengo muchas ganas de trabajar, de demostrar lo que yo valgo, lo que soy, lo que estoy creando. Pero bueno, hay muchas veces que es cierto que como que, hombre, te paras a pensar y dices, joder, estoy valorando lo que tengo. Tengo salud, tengo mi familia sana, me quieren un montón de amigos, a nivel profesional me va genial, que creo que es, vamos, o sea, una parte primordial para crecer es valorar lo que tienes. Entonces, bueno, voy a tomar tu consejo porque de verdad creo que me puede ayudar mucho a ser más feliz y a incluso que eso me ayude a trabajar más, mejor y a disfrutar más el fruto de mi trabajo. Eso es. Así que, joder, ha quedado súper bien, ¿eh? He hablado súper bien esta última explicación. Para cortar un clip en TikTok, ¿no? Por lo menos, sí, sí, sí. Bueno, Santi, pues muchísimas gracias por haber estado aquí dando fe sobre todo, bueno, de lo que es la fórmula chamorro, de cómo se puede aplicar a un caso real, en este caso de tu negocio. Y nada, ¿algo más que decir? No, nada, darte las gracias a ti porque para mí, vamos, un placer con una persona que te ha ayudado así, pues oye, un placer compartir contigo este momento y si puede ayudar a más gente, a más negocios, a más empresas, pues oye, genial. Pues serán bienvenidas. Depende, al final yo soy muy honesto. O sea, yo si me viene una empresa a la que de verdad siento de corazón que no puedo ayudar, Mm, yo conozco mucha gente, le puedo llevar a muchos expertos de marketing que conozco y que si siento que de verdad lo van a hacer mejor que yo, lo haré. O sea, se lo diré, mira, esta persona es muchísimo mejor para lo que me estás pidiendo que yo, que me ha pasado muchas veces. Mejor soy muy tonto y podría ganar más dinero, pero prefiero ser así y que todo el mundo hable bien de mí a hacer un estropicio por ahí, ¿sabes? claro, O sea que bueno, todas las empresas que quieran, que me escriban, que no muerdo y ya está. Y con toda la honestidad del mundo, pues le diré si les puedo ayudar o si no. Así que nada, muchas gracias, Santi, por dar fe de la fórmula chamorro. Y nada, vamos a por ello, que tenemos muchísimos leads que cerrar, ¿vale? Que te habrán escrito en esta entrevista por lo menos 3 nuevos. Alguno tendré por aquí, hay que mirar ahora. Alguno no habrá caído. Así que nada, Santi, un abrazo y espero que os haya gustado a todos los que hayáis visto esta entrevista. Un Chao. abrazo, chao.